Hola chicos, en este nuevo video vamos a estar trabajando la función y función o y ambas funciones combinadas dentro de Excel, ambas partiendo desde lo que es la función sí, una función que ya vimos previamente en nuestro primer video de nuestro curso avanzado de Excel a través de los CTC. Entonces, antes de empezar a la práctica, me gustaría resaltarles la diferencia entre la función y la función o es que cuando nosotros trabajamos con la función y, todas las condiciones deben ser cumplidas, de lo contrario nos va a arrojar un valor falso. En nuestro caso, como esto es una tabla de calificaciones, si el participante no tiene una nota que supere los 70 o tiene más de 6 faltas, entonces estaría reprobado. Dígase, puede tener un 89, pero si tiene 10 faltas, entonces reprobó. Entonces, la diferencia con la función o es que si el participante cumple una de estas dos condiciones, entonces él está aprobado. Es decir, él puede tener un 69, pero si tiene 3 faltas, él estaría aprobado. También vamos a trabajar esta pequeña tabla de aumento de salario. La vamos a trabajar combinando tanto la función y con la o dentro de la función sí. Pero ya eso lo vemos al final para no abrumarlos. Lo primero que vamos a hacer es colocarnos en nuestra primera celda de nuestro primer estudiante. Vamos a darle a igual y vamos a habilitar nuestra función sí. Sin embargo, como tenemos que trabajar con varias condiciones, vamos a abrir nuestro paréntesis y a colocar nuestra función y, porque de lo contrario no vamos a poder trabajar con varias condiciones. Además de que necesitamos saber que tanto la condición de tener una nota mayor de 70 y de tener menos de 6 faltas deben cumplirse. Entonces es cuestión de lógica. Abrimos nuevamente un paréntesis y como dice, nuestra primera condición es que el promedio es mayor a 70. Por lo tanto, vamos a decir que I4 debe ser mayor que 70. Entonces, ¿qué hago? Punto y coma, agrego nuestra segunda condición que dice que tiene que tener menos de 6 faltas. Entonces, decimos J4 debe ser menor que 6. Cierro paréntesis, agrego punto y coma y agrego mi valor verdadero, que en este caso sería, si el participante cumple las condiciones, entonces estaría aprobado. Recordando, utilizamos estas comillas porque estamos trabajando con textos. Entonces, punto y coma, abrimos comilla. En caso de que el participante no cumpla con ambas condiciones, su valor falso sería reprobado. Reprobado. Cierro comilla y también paréntesis. Le doy enter. Entonces, lo corro hacia abajo. Si vemos, tenemos 2, 3, 4, 5 personas que están reprobadas. ¿Esto es por qué? Pues en el caso de este, vámonos aquí. Ambos pasan de 70, sin embargo, ambos tienen más de 6 faltas. Entonces, eso hace que estén reprobados. Entonces, es básicamente esto. Vamos ahora rápidamente a la función o, que es prácticamente lo mismo. La diferencia es que vamos a trabajar en vez de la función sí, en vez de la función y, perdón, con la función o. Entonces, nos vamos nuevamente a status, nuestra primera celda, y decimos es igual si habilitamos un paréntesis, habilitamos la función o, abrimos un nuevo paréntesis y nuestra primera condición es que su promedio tiene que ser mayor a 70. Entonces decimos I4 debe ser mayor que 70. Punto y coma,
Nuestra segunda condición es que tiene menos de 6 faltas. Entonces decimos, J4 debe ser menor que 6. Cerramos paréntesis. Punto y coma. Colocamos nuestro valor verdadero. Es decir, si cumple una de las condiciones, estaría reprobado. Cierro comilla, punto y coma. Si no cumple ninguna de las condiciones, estaría reprobado. Cierro comilla. Perdón, aquí, si cumple una de las condiciones, está aprobado. Entonces, vuelvo al final. ¿Qué hago? Cierro mi paréntesis. Enter. Corremos. Y si vemos, solamente tenemos un estudiante reprobado. ¿Por qué? Porque no cumplió ninguna de las condiciones. Es decir, tiene una nota debajo de 70 y tiene más de 6 faltas. Tenemos, sin embargo, este estudiante que aunque tuvo menos de 70, como solamente tuvo 3 faltas, entonces él aprobó. Son fáciles, ambas funciones son súper sencillas. Solamente es cuestión de práctica y aprenderse, las fórmulas. Pero recuerden que esas fórmulas simplemente tenemos que buscarla en la opción de insertar función. Entonces, ya para irnos a la parte final del video, pues vamos a trabajar con la parte de combinadas, es decir, función O, función sí junta y función y. Entonces, como vemos aquí, como les dije al principio, tengo una pequeña tabla para hacer como que una empresa va a hacer un pequeño aumento de sueldo. Entonces, vamos a evaluar 3 condiciones, que son: el empleado tiene que tener más de 3 años en la empresa y debe pertenecer al departamento de mercadeo, o en su defecto debe ganar menos de 50,000 pesos. Dicho esto, pues vamos a practicar. Nos colocamos en nuestra celda de estatus y decimos es igual, sí, que es nuestra función principal, abrimos paréntesis y vamos a empezar a trabajar con la i, pero esto es solo para colocarla, es decir, que como quiera vamos a abrir un paréntesis y habilitar la función o. ¿Por qué razón? Pues porque yo necesito que se cumpla una de las 2 condiciones de la función o, y para esto es necesario colocar en primer lugar la función i. Entonces, luego de que ya colocamos nuestra función o, abrimos un paréntesis. Entonces, nuestra primera condición dice que debe trabajar en el departamento de mercadeo. Entonces, nos vamos a ir a E4 y vamos a decir que E4 debe ser igual, abrimos comilla, mercadeo, cierro comilla, punto y coma. Nuestra segunda condición dice que debe ganar menos de 50,000 pesos. Entonces, ¿qué decimos? Que salario, o en este caso H4, debe ser menor a los 50,000 pesos. ¿Qué hago ahora? Pues cierro paréntesis. Cierro un paréntesis y agrego punto y coma. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a habilitar nuevamente nuestra función y. En este caso, habilito nuevamente un paréntesis y nuestra función que vamos a trabajar con la i, la condición sería que tiene que tener más de 3 años en la empresa. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Nos vamos a la G4, que es tiempo en la empresa, y decimos que debe ser mayor o igual a 3. Es decir, que debe sobrepasar los 3 años. ¿Qué hago ahora? Pues cierro paréntesis. Voy a eliminar esto de aquí. Lo coloqué de más. Ahora sí. Entonces, damos punto y coma y vamos a agregar los resultados, o lo que serían los resultados. Es decir, abrimos comilla y decimos, en caso de que el empleado pues cumpla, sería aplicar
aplica, cierro comilla, punto y coma, agregamos el resultado en caso de que no cumpla con las condiciones. Sería, abro comilla, no aplica. Cierro comilla. Y ahora, para finalizar, cierro paréntesis. Damos Enter. Ya tenemos el resultado. Lo corremos. Y si vemos, tenemos solo 4 empleados que aplican. El primero es el gerente. Aplica porque tiene más de 3 años en la empresa, que es nuestra primera condición y que debe cumplirse 100%. Y cuando vamos a nuestras 2 últimas condiciones, pues él pertenece al departamento de mercadeo, aunque gana más de 50,000 pesos. Si vemos aquí, él aplicó porque cumple una de las condiciones, es decir, él pertenece al departamento de mercadeo. Entonces, vámonos a esta persona, número 6. Vemos, esta persona cumple la primera condición y es que tiene más de 3 años en la empresa. No pertenece al departamento de mercadeo, sin embargo gana menos de 50,000 pesos. Y por eso esta persona aplica. Como ven, esto es sencillo. Se va complicando como que un poquito, pero si vamos empezando desde lo más básico, que era trabajar ambas condiciones por separado, o las 3 condiciones por separado, porque podemos contar la función sí, porque fue el primer video. Ahora vimos la función y, luego la función o, y pues trabajamos con las 3 de manera combinada. Y fue súper práctico, pero es porque ya hemos agotado el proceso de llegar hasta cómo trabajar con ellas de maneras combinadas. Esto es todo por este video. Espero en una próxima pues llevarle más información y conocimientos acerca de lo que es Excel en un nivel avanzado.